Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, que también eso es lo que a eso venimos a esta reunión, a cantar, a adorar a nuestro Dios, pero también para que Dios nos hable en su palabra, que nos dé palabra que, fíjense hermano, que a propósito de de esta imagen, se recuerdan hace tiempo que hablamos de que la iglesia no solamente es un hospital, no es como un hospital, porque vienen enfermos, necesitados. También la iglesia es como un restaurante. ¿Se acuerdan que venimos? Hablamos de eso hace tiempo. ¿Y qué venimos a comer? No. O sea, sí, pues, pero no tampoco. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Pues estoy recordando cuando hablamos de eso. Hace como unos 3 o 4 años hablamos. ¿No? ¿No se recuerdan qué comemos? A los hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces hay una hermana que dijo que, entonces sí, sí hablamos. ¿Qué venimos a comer? A los hermanos también. ¿Cómo es que se comen los hermanos? Igual que el mundo. Ah, no se crea. Que no dice, no, eh, me lo mastico, pero ¿cómo dice el dicho? Pero no me lo trago, ¿no? Ah. ¿Y a qué cree que aquí me lo mastico y me lo trago, me lo paso? Pues es que tenemos que ver a los hermanos como comida. Entonces, cuando eso vemos, estoy hablando en el sentido espiritual porque si no me van a ver ustedes una hamburguesota y no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que hay que ver a los hermanos como algo donde uno pueda, algo delicioso. Dice el Salmo 133, es un versículo muy conocido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dice delicioso. ¿Dónde se aplica esa palabra delicioso? No cuando uno come. Delicious. Hasta en inglés, ¿no? Delicioso, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, cuando venimos a la reunión de la iglesia, hay que, comemos a los hermanos. No solamente Cristo, no solamente la palabra, sino que a los hermanos. Pues entonces nos gusta estar con ellos. Amén. Bueno, entonces quiero continuar con el estudio de Colosenses y ya les dije que el día 23 vamos a regalar un día a las mamás. Todos los varones vamos a estar aportando y sirviendo y cocinando para las mamás, ¿no? Entonces, pero eso sería dentro de 15 días. Bueno, entonces quiero continuar con la enseñanza que estamos llevando de Colosenses. Eh, Quiero que abran conmigo Colosenses 1:25, por favor. Colosenses 1:25. Si me puedes hacer el favor de poner el 24 y luego el 25, por favor, Arely. Colosenses 1:24 y 25. Miren lo que dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mire que Pablo, él en sus escritos tiene escondidas las palabras, o más bien los secretos que Dios quiere darnos. Y si ustedes notan esta palabra ahora es porque entiende ahora, o sea, después de lo que él había vivido. O sea, es que todo esto que él está hablando, no cuando uno es cristiano entiende eh, a la primera, sino que Dios nos va dando el entendimiento. Y él, por eso él dice ahora me gozo. Quizás antes no se gozaba porque no entendía, pero cuando entendió dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué les parece que en otra epístola él dice que él se pone como una mamá que está embarazada? Así dijo, dice, y dice que te sufría dolores de parto. Mire, hermano, lo que Dios pone que entendamos. O sea, ¿quiénes son las únicas que saben lo que es un dolor de parto? Solamente las mamás. Los varones ni sabemos de qué se trata, pero Pablo sí entendió. Sí entendió. ¿Cómo es un dolor de parto? Muy fuerte.
llega en el momento menos esperado, ¿no? ¿O no? O ustedes saben, ya me va a tocar. Como aquel hermano que dice, me voy a tomar un paracetamol y tiene dolor de cabeza. No, ¿para qué me espero? Dice, ¿para qué me espero? Hermano, pero se dan cuenta como lo que dice Pablo, o sea, este sufrimiento por causa de Dios, por causa de su iglesia, es fuerte, ¿no? Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre de misericordias, Padre nuestro que estás en los cielos. Amado Dios, Señor, adoramos y exaltamos tu nombre en esta hora. Permítenos tocar tu palabra una vez más. Háblanos, Señor, habla que sea un alimento que nutre nuestro ser. Gracias por cada hermano que está presente. Gracias, Señor. Y aún por los que no pudieron venir, oramos que seas con ellos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces, nuestro tema es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y es este versículo el que vamos a estar usando, porque dice Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En otra traducción dice, de la cual fui hecho ministro según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios, para completar. O sea, lo que está diciendo Pablo es de que no estaba completa y se necesitaba completar la palabra de Dios. Vamos a entenderlo. En este mensaje vamos a estar hablando del asunto de completar la palabra de Dios y es lo que el apóstol hizo. Recordando un poco del mensaje anterior en Colosenses 1:24 que leímos, donde él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Miren, algo que tenemos que saber todos los cristianos es que hay sufrimiento, pero no es sufrir por sufrir, sino es un sufrir con propósito. Y por eso es que ponemos el ejemplo de una mamá. O sea, el que den a luz en una cesárea no es cualquier cosa eso. ¿Y por qué ellas dicen, pues vamos a tener otro hijo? ¿No? ¿Por qué? Porque es un sufrimiento con propósito, porque quieren tener un hijo. Amén. Porque, o sea, si ellas saben que es un dolor fuerte, lo dijeron, ¿no? ¿Cómo es un dolor de parto? ¿Cómo es la cirugía de una cesárea? ¿Es cualquier cosa? ¿Es nada más cortar algo ahí? No, es algo fuerte. Todo lo que le hacen a la mujer para esa. Pero ¿por qué entonces dirían, pues ya tuve uno y ya no más con uno porque sufre? No, ahí viene otro. Mis papás ya no están, pero nosotros somos 6 hermanos. Bueno, éramos 6, 2 ya no están, pero somos 4 que vivimos. Pero hay familias de 12, de 20, ¿no? Y dicen, o sea, pero las mujeres dicen, voy a tener otro. Que no en las familias dicen, otra mujercita, o otro hombrecito. O hay quienes dicen, pues hay que seguir hasta que salga un varoncito y no sale, ¿no? Ha habido casos ahí, o al revés también, ¿no? Pero se dan cuenta pero es un sufrimiento con propósito, y también la Biblia dice que la mujer, después que da a luz, se olvida de todos los sufrimientos, y lo que viene es gozo de ver a una vida. Mírenlo. Entonces, es lo mismo que Dios quiere que entendamos
en lo que es la vida de la iglesia. O sea, se sufre. Todos los que estamos, hermano, entendiendo que estamos para la edificación del cuerpo de Cristo, se sufre. Y por eso Él dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Tanto los sufrimientos de la cabeza, es decir, Cristo, como los sufrimientos de los miembros, o sea, nosotros, se llaman sufrimientos de Cristo. Y constituye, por así decirlo, un cuerpo de sufrimientos. Entonces, el Señor, decíamos que Él sufrió por la redención de la iglesia, para comprar a la iglesia, para comprar a nosotros, para redimirnos, para justificarnos, para, hermano, limpiarnos, para perdonar nuestros pecados. Para eso Él sufrió y aún murió. Amén. Pero nosotros, en cambio, nosotros sufrimos con Cristo para la edificación, para el crecimiento y madurez de la iglesia. Se puede decir que un cristiano completa lo que queda de los sufrimientos de Cristo cuando toma su cruz y siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, podemos decir que el cristiano que entiende esto soporta con paciencia las aflicciones que Dios le asigna. Es Dios el que nos asigna. Fíjense. Porque nosotros no tenemos perseverancia en los sufrimientos o en la oposición que a veces hay. Y en el mensaje anterior dijimos que la oposición o el sufrimiento o la persecución viene de parte de los mismos hermanos que han caído en la religión. O sea que el hermano que es religioso nunca va a estar de acuerdo con cosas que hacemos. Y en Cristo somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque tenemos el Espíritu que nos regula. No necesitamos que nadie nos diga que estamos haciendo mal, porque desde allí, de adentro, nosotros sabemos que estamos mal. Hay alguien que nos redarguye allí. Por eso les puse el ejemplo el otro día. Si nuestras reuniones de iglesia, yo les digo a ustedes, hermanos, vamos a reunirnos. Y empiezo a hablar, por ejemplo, de cómo hacer daño, cómo hacerle mal a alguien. Y usted usted inmediatamente va a sentir en su espíritu. Si nos juntamos y empezamos a hablar chistes de colorado, de doble sentido, y empezar a llevarnos, y no, pues ahí, hermano, en nuestro espíritu dice, bueno, está marcando ahí, nos está acusando ahí, hay un sensor ahí que está ahí parpadeando de que estamos mal. Pero si nosotros nos juntamos, hermano, por ejemplo, viene esto de que queremos hacer con las mamás. Lo único que queremos es honrarlas. ¿En qué estamos fallando en la palabra con eso? Si usted me dice no, aquí dice que no, hermano. La Biblia dice que tenemos que honrar a las mamás, y hemos entendido que no tenemos que hacer a la manera del mundo, porque en el mundo solamente cada 10 de mayo, y nosotros decimos que todos los días tenemos que honrar a nuestras mamás. Pero si se presta para que hagamos algo, ¿en qué estamos ofendiendo, agrediendo a la palabra? En ningún sentido. ¿Me explico? Pero el que es religioso, eso le va, hermano, afectar y organizar, hermano, uno de esos eventos. No crean ustedes que es fácil. No es fácil. No, hay quienes quieren, yo quiero esto, no, yo quiero esto, aquello. Y así está uno, y uno dice, ¿y por qué no? Si todo es comida, ¿no? O sea, el que lo está haciendo lo sufre, pero tiene que hacerlo. A veces le digo a los líderes, le digo, ¿saben qué? No vamos a hacer nada ya. Mucho problema, mucho desacuerdo. Mejor evitamos. Pero Dios me viene y dice, entonces, ¿para qué te escogí? ¿Para qué te puse ahí? ¿Y para qué te puse a ellos? Porque uno diría, es que fulano
porque no es como los demás, ¿no? Y porque a veces hay oposición, pues entonces uno diría, Señor, mejor llévatelo, Señor. Cámbialo de iglesia, mejor, Señor. Y es que no puedes decir eso. No puedes decir, o sea, viene en tu pensamiento, pero no puedes decir eso. No, te lleva al Señor ese hermanito, te manda otro peor. No, dijo, no, Señor, ayúdame. Por eso Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Se sufre, hermanos. Se sufre. No crean ustedes que todo en la reunión, todo lo que estamos haciendo aquí, no se sufre, se sufre. Pero Pablo dice que tenemos que gozarnos porque eso es lo que le faltó a Cristo. Nosotros lo estamos cumpliendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para eso estamos. Y tenemos que soportar los unos y los otros. Amén. Mire, leo este versículo para entrar al tema, Filipenses 1, 28 al 30. Filipenses 1, 28 al 30. Mire lo que dice. Y en nada intimidados por los que se oponen. Recuerden que hay oposición. Y no hay que orar para que Dios quite. No, al contrario, Señor, sé tú mi paciencia. Sé tú mi perseverancia. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Pero para vosotros de salvación. Y esto de Dios, 29 al 30, dice, porque a vosotros, oigan bien, porque a ustedes os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también para que padezcáis por Él. Se dan cuenta que estos sufrimientos son con gozo, son con propósito. Acuérdense del sufrimiento de la mujer que está embarazada, la que va a dar a luz, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea que el apóstol Pablo fue un ejemplo. Amén. Él entendió eso. Eso es lo que Dios le reveló aquí. Y es por eso que en Colosenses 1:25 él dice, vamos a retomar nuestro tema, de la cual fui hecho ministro. Esta palabra ministro es como servidor, como mesero, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Miren lo que Dios le encargó a Pablo. A Pablo en la administración de Dios se le ha encomendado algo, porque esto tiene que ver con dispensar en la casa de Dios, dispensar en la iglesia de Cristo, dispensar en toda la familia de los creyentes. ¿Qué tiene que él dispensar? Los bienes de Cristo, porque él tiene bienes. Recuerdan que les dije que él es rico. Rico no en, sí en bienes materiales, pero lo que nos quieren dispensar, lo que nos quieren distribuir en nosotros, no son bienes materiales, sino bienes espirituales. Por supuesto, si te da bienes, es añadidura, pero lo que Él quiere es que tú disfrutes los bienes espirituales que Él tiene, pero para eso Él pone a gente que es ministro, mayordomo, para que ellos hagan esa labor, pero que lo hagan cumplidamente, y es lo que vamos a estar hablando. Ahora dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué incluye aquí la palabra de Dios? Porque en otra versión les dije que para completar la palabra de Dios, hasta en el momento en que Pablo estaba escribiendo, que eso es en el primer siglo de nuestra era, ellos no tenían toda la palabra como nosotros hoy día. Entonces surge la pregunta, ¿qué incluye la palabra de Dios aquí? En tiempos de Pablo, la palabra de Dios incluía el Antiguo Testamento y la palabra que predicaban los primeros discípulos. No era así como hoy día. Hoy usted tiene su Biblia ahí, y una Biblia con 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, con sus capítulos, con sus versículos, con sus títulos, subtítulos, o sea, mire todo lo que nosotros tenemos ahora. En el tiempo de Pablo, los creyentes no tenían todo lo que tenemos hoy. Solamente tenían el Antiguo Testamento y las palabras predicadas por los apóstoles.
Entonces, por eso Pablo escribe esto. En Hechos 4:29 vemos que cómo empiezan ellos, porque si no tenían, a lo mejor tenían los evangelios. Vamos a ver, pero los primeros creyentes no tenían porque se vino, por ejemplo, hay evangelios que se escribió hasta el año 60, hasta el año 70 después de Cristo. Pero ¿qué es lo que tenían entonces? Tenían el Antiguo Testamento y a las palabras que los apóstoles predicaban porque ellos aprendieron de Cristo, ¿no? Entonces dice el 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas, o sea que los judíos los daban, la religión siempre oponiéndose. Y dice, y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mira, hermano, ellos no tenían el Nuevo Testamento así como nosotros. Pero ellos, ¿cómo iniciaron? Orando. Por eso, hermano, para poder predicar la palabra necesita uno orar. Para poder hablar la palabra uno necesita orar. Primeramente empieza la oración. Entonces vemos aquí los discípulos orando para poder predicar la palabra de Dios con denuedo, con atrevimiento. Y también el versículo 31 de ahí de Hechos 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren lo que hacía Dios. Cuando hubieron orado, dice, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué diría la nueva versión internacional, Areli, por favor, te puedes poner? Después de haber orado, dice, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Eso es denuedo. Hermano, el que tú hables la palabra, hermano, no es cualquier cosa. Por eso necesitamos orar para que Dios nos dé, para que nosotros hablemos con denuedo, o sea, sin temor alguno. Amén. En Hechos 6:4 también vemos que los apóstoles perseveraban en la oración y en el ministerio de la palabra. Recuerden esas dos cosas siempre. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. También en Hechos 6:7, en el versículo 7, leemos que entonces, ¿qué hacía Dios? Crecía la palabra. O sea, tenían el Antiguo Testamento y tenían algunas palabras de los apóstoles, pero ya empezaba a crecer más. Amén, crecer más la palabra de Dios. Los que fueron esparcidos por la persecución que se levantó contra la iglesia después de la muerte de Esteban, dice Hechos 8:4 que iban por todas partes, ahora sí, anunciando la palabra de Dios como evangelio. Mire, hermano, esto es lo que no está haciendo la iglesia en ese tiempo, hablar la palabra. Y nosotros lo tenemos y tenemos la revelación y todo, pero falta hacer eso. Por eso Pablo dice que lo hagamos cumplidamente, que completemos la palabra. Amén. También en Hechos 12:24 dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es lo que estaba diciendo Pablo cuando dijo que él tenía que anunciar cumplidamente la palabra de Dios, es decir, a completar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente había Antiguo Testamento y algunas palabras de los apóstoles. No habían las epístolas de Pablo, de los otros, de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿no? No había. Entonces él tenía que completar. Y para eso, hermano, Dios lo escogió. Y algo, a veces nosotros nos sentimos muy, muy, muy chiquitos, no muy pequeños, y decimos, yo no podría ser como Pablo. Pero Pablo dice que él era el más pequeño de entre todos. A él le fue encomendado. Entonces, si a Pablo que se creía así como usted y yo, de que yo creo que no voy a poder. Hermano, Dios lo usó. Nosotros, por eso todos nosotros podemos, hermano, hablar la palabra cumplidamente. Amén.
La palabra de Dios predicada por los primeros discípulos, vemos aquí que crecía y se multiplicaba. Sin embargo, aún no había sido completada conforme a la economía de Dios. Entonces, para completarla, se necesitaba la revelación que Dios le dio a Pablo, porque Pablo vino a ser apóstol después de que Cristo murió. No como los otros 11, sí fueron apóstoles desde cuando Jesús inició su ministerio. Pero el apóstol Pablo no, él vino a ser apóstol hasta después. Entonces, Dios tenía que, pero recuerden lo que estaba haciendo en la iglesia, orando, y la palabra crecía y se multiplicaba, y Dios escoge a un hombre de la oposición misma, de la religión, y se revela a él, y él viene y completa la palabra de Dios. Por eso decían ahí, el que nos seguía, el que nos perseguía, el que nos azotaba, el que nos llevaba a la cárcel, ahora es el que predica la palabra. Mire, hermano, lo que hace Dios. Para Dios no hay imposible. Si usted tiene un hijo, tiene algún familiar que no quiere nada con Dios, no desista. Estemos orando, hermano. Dios toca los corazones. Y esa persona que no quiere nada, hermano, Dios lo usa. Por eso a veces en la iglesia caemos en religión, y se da uno cuenta quién está en religión, y uno dice, Señor, ten misericordia, ayúdalo, Señor, muéstrale, abre los ojos. Señor, que no se vaya de la iglesia. Así es mi oración, que no se vaya, Señor. Porque no quiero que venga otro peor, pues, porque si no, Dios me manda otro peor y pues, ¿no? Entonces, Señor, es difícil, pero Señor, ábrele, Señor, porque si no, ah, ahora, no quiero que ustedes que están llegando son los peores, no. Solamente es un pensar, porque puede pasar eso. Lo que tú no quieres ver es lo que a veces te llega, ¿no? Entonces, mejor, hermano, pero lo que estoy diciendo es de que había oposición, ¿no? Pero Dios saca de ahí. Por eso, ese que no quiere, Dios lo toca, y tiene más poder al hablar, porque dice, hermanos, yo era bien cerrado, hermano. Con nada me divertía. ¿Qué cree que ahora sí me divierto? Es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, vemos, hermano, que Dios toma a Pablo. Entonces, debido a que los judíos solamente tenían el Antiguo Testamento, ellos no tenían el hablar completo de Dios. Además, a pesar de que los cristianos hoy día tienen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en realidad muchos de ellos no tienen la revelación completa de Dios. Por eso necesitamos orar. Necesitamos orar, porque puedes tener tu Biblia ahí con Antiguo y Nuevo Testamento en letras gigantes, y no pasa nada. Por eso necesitamos orar. Conforme a la administración o la mayordomía de Dios, dice que Pablo fue hecho ministro. La palabra ministro ahí en el 1:25 de Colosenses es mesero. Él vino a ser un mesero de la iglesia para que anunciara cumplidamente la palabra de Dios. Yo lo que estoy haciendo aquí es mesereando con ustedes. Le estoy sirviendo a ustedes la palabra de Dios. Piense por un momento lo que nos faltaría si no tuviéramos las epístolas de Pablo. Estaríamos como aquellos, Señor, ayúdanos. Danos tu palabra. ¿Cómo estaríamos nosotros si no tuviéramos? Porque el Nuevo Testamento revela el Antiguo. O sea que esa es la sombra, tipos. Pero si no tuviéramos la revelación o la realidad, no podríamos saber de qué está hablando. Haz de cuenta que cuando está el sol y usted se pone ahí, nos ponemos todos y que se vean las sombras, y otra persona que esté allá puede ver las sombras, pero no puede saber quién es. ¿Cómo se da cuenta de quiénes son esas sombras? Cuando se acerca a las personas que están ahí. Lo mismo aquí, necesitamos el Nuevo Testamento para entender qué es lo que Dios quiso decir en el Antiguo Testamento. Por eso se recuerdan que usamos las jornadas y usamos todo el Nuevo Testamento para poder entender lo que Dios quería decir en las jornadas. Entonces, la mayordomía de Pablo consistía en completar la palabra de Dios, pero con un propósito. ¿Cuál era el fin? Impartir a Cristo
con todas sus riquezas en las iglesias. Por eso, hermano, les decía que Colosenses escribió porque los hermanos sacaron a Cristo de las iglesias. Ya no se impartía Cristo, no se impartía las riquezas de Cristo, sino que se impartía la filosofía, el gnosticismo, todo lo que tiene que ver con ismo. Se dan cuenta que cuando yo estaba en la prepa, en la universidad, una materia que nos daban era, tenía que, en algunas nos metían otras enseñanzas, por ejemplo, la filosofía. Y es más, estuve en una casa de estudiante y nos enseñaban las enseñanzas de Carlos Marx, Federico Hegel, todos esos pensadores. Y mira lo que hace, te daña tu mente porque crees que eso, perdón, eso, hermano, aunque ya conocía a Cristo, que había crecido en un hogar cristiano, pero eso, hermano, te llevaba, te hacía volar, ¿no? Y no, si les contara todo lo que hacíamos en esos movimientos. Y es por eso que está haciendo la filosofía, todo lo que tiene que ver con esos pensamientos, el comunismo. ¿Qué está haciendo? Daña, cautiva el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Y los esclaviza. Y tú piensas que estás haciendo lo correcto. Me acuerdo que nos decían, miren, vamos a entregarnos al movimiento. Se llamaba el movimiento Meimo, movimiento estudiantil, quién sabe, pero fíjense lo que nos decían, mire, hay que entréguense al movimiento, entreguen su ser totalmente al movimiento y si en dado caso alguno de nosotros tuviera que dar la vida, ustedes no se preocupen, los vamos a recordar, decían. Les vamos a hacer una estatua aquí, ¿verdad? Porque a veces es lo que se busca, ¿no? Hermano, Cristo no quiere eso, o sea, que nuestro sufrimiento no sea sin propósito, sin causa. Hermano, esto no es comunismo y ahora no es que todos, porque algunos dicen, no, hermano, de que yo me muera por causa de Dios, yo no, hermano. Tú sí, pero yo no. No es que tú quieras, Dios te capacita. Dios te capacita. Si tú vas a ser un mártir, Él te capacita. Y si tú no vas a ser un mártir, Él no ni te pone ahí. Amén. Pero lo que voy a decir, hermano, es de que cuando se saca a Cristo, vienen otros pensamientos y nos cautivan. Hermano, en nuestra iglesia, si no tenemos cuidado, si no estamos orando, puede venir otro pensamiento y nos puede cautivar y sacar a Cristo. Hermano, en Cristo están las riquezas. Por eso Pablo escribió todo esto. Él recibió esta revelación para completar la palabra de Dios. Y es lo que, y miren, les decía que cuando ellos iniciaron, antes de Pablo, no se estaba, no estaba completada la palabra de Dios. Pero ya una vez que Dios escoge a Pablo, entonces Pablo escribe 14 epístolas y nos enseña lo que realmente Dios quiere. Y miren, así hicieron Priscila y Aquila. Vamos a ir a Hechos 18, versículos 24 al 26. Hechos 18, versículos 24 al 26. Miren lo que pasaba. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. Él era poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea que el hombre no era cualquier cosa, ¿no? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ya tenía el Antiguo Testamento y el bautismo de Juan. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente
el camino de Dios. O sea que miren lo que estaba pasando. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Aunque ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero se dan cuenta que no podemos tener, pero por eso Dios pone los dones, pone gente, escoge gente para que enseñe la palabra. Y se dan cuenta que yo no soy el único que enseña. Hay hermanos aquí que enseñan. Está nuestra hermana Araceli, está mi esposa, están otros hermanos que enseñan aquí. Hay otros hermanos que van delante de nosotros enseñando la palabra. Y es para ayudarnos, porque no todo, no solamente, no una persona puede saberlo todo. No, no. Si nosotros llegamos a pensar eso, no, es que solamente yo y nadie puede enseñar mejor. No, estás mal. Estamos mal si pensamos así. Hermano, Dios le da a cada uno para que tenga la palabra. Por eso a veces quisiera que en vez de una exposición, que todos habláramos, que pasáramos el micrófono y a cada uno aportara algo. Hermano, yo estoy seguro que aquí hay hermanos que Dios les habla porque se mete con Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la revelación que Dios le dio a Pablo? Lo primero que Dios le dio a Pablo es el misterio de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que está escondido, que no se sabe. Entonces, ¿qué hizo Dios? A Pablo le mostró hay dos misterios. Le mostró dos misterios y el primero es el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. Cristo. Pablo recibió la revelación de que Cristo es el misterio de Dios. Perdón, de Dios. En Colosenses 2:2, él habla del pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Y dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea que hay dos misterios. El misterio de Dios, o sea que nadie conocía a Dios. ¿Quién lo vino a dar a conocer? Cristo. Porque Cristo vivió la vida del Padre. O sea que Cristo, Él venció porque vivió otra clase de vida. Él expresó la vida del Padre. Por eso él dice, Juan dice que a Dios nadie le ha conocido. El Hijo es el que lo ha dado a conocer. Amén. Entonces, y esta palabra misterio, ese no se halla en el Antiguo Testamento. Los evangelios tampoco dejan constancia de que del que el Señor Jesús la hubiera usado. ¿Quién fue el que usó por primera vez en sus epístolas? Pablo. Entonces, el misterio de Dios es Cristo como corporificación de Dios. Por eso él decía, le decían los discípulos, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y eso no lo sabían antes, porque se creía que Dios era espíritu, ¿no? Que no se podía verlo, no se podía contemplarlo ni palparlo, pero en Cristo sí se podía. ¿Con qué razón el apóstol Juan, el discípulo amado, que no dice que él se recostaba en el pecho del Señor? Porque él podía disfrutar, contemplar al Padre en el Hijo. Amén. No solamente eso, también Dios le mostró a Pablo cuál era, el propósito de Dios hacia con la iglesia, la dispensación de Dios. Pablo recibió esta revelación acerca de la dispensación de Dios. Muchos cristianos han usado esta palabra para referirse a las distintas maneras o épocas en que Dios trata con su pueblo. Y ellos le llaman dispensaciones. Está bien, pero ese es un aspecto. No obstante, la palabra dispensación trae el sentido de dispensar, de impartir. Hermano, los que predicamos estamos dispensando, impartiendo. Por eso Dios nos pone a que seamos personas que trazamos bien la palabra, porque podemos estar impartiendo o dispensando
otras cosas a los hermanos. Amén. Y por eso ustedes tienen que estar, como se dice coloquialmente, buzos, listos, pues, vivos, ¿no? Y como ustedes leen la Biblia, van a decir, sí, ahí está, ahí lo dice. Amén. Porque el enemigo, él no duerme. Entonces, hermano, Pablo fue el primero en hablar de la dispensación o impartición de Dios, y sus escritos revelan que ahora Dios se imparte en nuestro ser. Vamos a leer 2 Corintios 13:14 para que ustedes vean. 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea que, miren, aquí está el Dios triuno. Vamos a poner la Reina Valera, la 1960, por favor. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, ahí está el Señor. El amor de Dios, ahí está el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces impartir en nosotros? ¿Alguna filosofía? ¿Algún ismo? No, lo que Él quiere impartir es a sí mismo. Por eso cuando nosotros, hermanos, lo que recibimos también no es un pedazo de Dios, recibimos al Dios triuno, al Dios Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo fue posible que ese Dios pudo venir a nosotros? A través de su economía, porque Él se encarnó. Él vivió 33 años y medio. Él murió crucificado, pero resucitó al tercer día y vino a ser el Espíritu dador de vida. Ese es el que tenemos nosotros. Amén. Por eso podemos orar, Padre. Podemos decir Señor. Podemos decir Espíritu Santo, y lo tenemos. Amén. Entonces, hermano, esto es la dispensación o impartición del Dios triuno en nuestro ser. ¿En qué otra parte de la Biblia puede usted encontrar una referencia tan clara en cuanto a la manera en que el Dios triuno se imparte en los creyentes? En este versículo que leímos, vemos al Padre como la fuente, el Hijo como el conducto y el Espíritu como la corriente o la expresión. ¿Qué impartición es esto, no? Porque esto podemos entenderlo o ilustrarlo con la electricidad. Hay una fuente, hay un conducto, pero hay una expresión. Para que usted pueda tener luz en su hogar, no necesita tener esa planta. Imagínense, ¿no? Que lo llevaran a su casa, cada quien tuviera en su casa, ¿no? Por eso hay un conducto, están los cables. Y ya cuando llega aquí, ¿cómo se disfruta? Con la lámpara. Es lo que, de esa manera funciona Dios. Y no es que el Padre es separado del Hijo ni del Hijo del Espíritu. Lo que nosotros recibimos es eso. Por eso Pablo dice, ¿qué falta? ¿Qué falta que recibamos nosotros? Si todo lo tenemos en Cristo. Amén. Ahora, le decía que también eran dos misterios. El segundo misterio es el misterio de Cristo. En Efesios 3:4 Pablo habla del misterio de Cristo. En Colosenses 2:2 vemos que el misterio de Dios es Cristo. Mientras que en Efesios 3:4 vemos que el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces el misterio del Padre es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. De la misma manera que Cristo expresó al Padre, es lo que Dios quiere con nosotros aquí. Por eso se quiere impartir a nosotros. Miren, anoche ganaron las Chivas. Es para que despierten los que están. Imagínate, hermano. Los que vieron el partido, yo no vi el partido. Me contaron.
Imagínate, hermanos, ¿qué creen ustedes que hablen los que vieron el partido y por supuesto que le van a las Chivas? No, ganamos. En la mañana salía a caminar y ahí por Prado Centro y se escuchaba y ganamos. Estaba diciendo la gente y ganamos. Estaban bien contentos porque se metieron en eso. Eso fue lo que les dispensaron, lo que impartieron en ellos. Pero se imaginan, hermanos, si esas mismas personas se meten con Dios, escuchan la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, ¿qué es lo que se va a hablar? Las Chivas se quedan allá. Se quedan allá. Amén. Entonces, por eso cada día tenemos que anhelar esto. Anhelar que Cristo, por eso ustedes, mire, ¿qué hacían los primeros discípulos? ¿Qué no oraban para que se completara la palabra? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Orar todo el tiempo, Señor. Porque si porque no venimos a la reunión de la iglesia porque no tenemos tiempo, porque no hay otra cosa que hacer. Perdón, quiero decir, no venimos a la iglesia porque nos sobra tiempo o porque no teníamos nada que hacer. No, no. Nosotros tenemos que saber a qué venimos. Que su venida, que su estadía aquí, hermano, usted diga, valió la pena ir a la reunión de la iglesia. Porque me fue impartido el Dios triuno. Porque es lo que Pablo quería. Hermano, y cuando nosotros se nos imparte Cristo, se nos imparte el Dios triuno en nosotros, irradiamos de eso. Lo que expresamos es eso. Amén. Entonces decíamos que Pablo fue el primero en usar este término para describir la iglesia. Y en ninguna otra parte de los escritos de Pedro o Juan se menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo o que habla del misterio. A pesar de que Pablo surge después de los primeros apóstoles, él tuvo el denuedo de proclamar la revelación divina y se atrevió a usar términos nunca antes usados. Por eso él dice de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Pedro reconoció esto y recomendó a Pablo en su segunda epístola. Vamos a leer segunda de Pedro 3:15 al 16. Miren lo que dice él. Dice, ok, segunda de Pedro 3:15 al 16. Pues dice, y tened entendido que la paciencia, ok, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué ha escrito Pablo? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Si queremos qué cosas, pues leemos el contexto, pero solamente quiero llevarlos aquí. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque está hablando que le dijera uno a un hermano, hermano, háblame del misterio del Padre. A saber qué estás diciendo. O háblame del misterio de Cristo. Ah, pero eso fue lo que Pablo habló. Y Pedro lo reconoció y él dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que esto, hermano, no crean ustedes que se puede entender a la primera o así. Es difícil, pero si nosotros amamos a Dios, Él nos corre el velo, Él nos hace entender su palabra. Y cuando pasa esto, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Que Dios nos ayude aquí. Entonces Pablo, él no tenía miedo en decir, por eso nosotros no tengamos miedo, pero ahora sí hablemos lo que entendemos. Amén. No hagamos como aquel grupo, ¿no? Que como no pueden, dice, te voy a traer a mi líder para que
para que hablen, para que se peleen. No, no, no. O sea, aquí todos podemos hablar. Entonces hoy persiste la urgente necesidad de completar la palabra de Dios. No todos nosotros podemos hacerlo. Hace siglos Pablo fue usado para completar la revelación divina, pero todavía hoy se necesita completarla de una manera práctica entre los cristianos. Pablo, él trabajaba mucho, dice el 1:29 de Colosenses, porque Satanás, el enemigo de Dios, busca anular el completamiento de la palabra de Dios de manera sutil. Él permite que los cristianos prediquen eh, a lo mejor solamente del Antiguo Testamento, de los evangelios y de hechos, pero no tolera que se enseñe que Cristo es el Espíritu, que Cristo es el misterio del Padre y que la iglesia es el misterio de Cristo. Dice, por lo cual también trabajo. O sea que para ser un ministro que anuncia completamente la palabra de Dios, se necesita trabajo. Hermano, yo que me paro delante de ustedes, no agarré, ¿cómo se llama ahora el programa que está de moda? Que nada más usted pone ahí en internet y le hace todo lo que usted quiere. ¿Perdón? Hay IA, pero hay otra, ¿verdad? Luego les digo cuál es. Mejor no les digo porque si no, hay otra, ¿no? Es como, son siglas, ¿ustedes no se acuerdan, hermano Toño? ¿No? ¿No usa esa? Y es como la IA, pero es otra. Y nomás usted lo que quiere, lo arregla ahí. Y también la IA también le da, la inteligencia artificial ya le da. No, para poder hablar se necesita trabajo, necesitamos orar, necesitamos consultar, necesitamos ir a esto. Hermano, hoy día es muy fácil. Usted puede encontrar, quiero hablar, por ejemplo, el Día de las Madres, lo pone ahí, lo arregla y se lo trae. Y ahorita ya está. Pero Pablo, ¿qué hacía? Él trabajaba, porque es un trabajo. Necesitamos meter horas, estar orando, estar viendo allá, viendo y consultando otros siervos de Dios. Porque todo, entre todos, como le decía, entre todos completamos. Amén. Luchando porque hay oposición, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, Pablo trabajaba y luchaba para completar la palabra de Dios. Mientras luchamos y combatimos, nuestra carga, nuestra mayordomía consiste en completar la palabra de Dios. Lo que estamos ministrando hoy día es la revelación divina dada a Pablo con la cual se completó la palabra de Dios. Termino con este punto. ¿Qué es el completamiento de la palabra de Dios? Ya dijimos, ¿no? O sea que allá ellos solamente tenían el Antiguo Testamento y las palabras de los apóstoles, pero faltaba más. Por eso Dios usó a Pablo, escribió las 12 epístolas. También Dios usó a Pedro con su primera y segunda carta de Juan, con las epístolas de Pedro, de Juan y la Apocalipsis, Judas, aún Santiago, todos ellos completaron la palabra de Dios. Y es por eso que hoy tenemos, pero no solamente tenemos que conformarnos, sino que tenemos que pedir a Dios, porque hay una palabra que se llama rema. Y esa rema es cuando estás leyendo algo y oras a Dios y Él te muestra lo que está escondido ahí. Porque, porque si no, hermano, cualquiera pudiera entender la palabra de Dios, pero no cualquiera lo puede entender, solamente los escogidos, solamente a quienes les ha dado entender el misterio. ¿Se acuerdan que por eso Jesús hablaba por parábolas? Para que los que no tenían que entender, no entendieran. Qué misterio todo eso, ¿no? Y uno dirá, entonces Dios discrimina, Dios eh, hace acepción de personas. No, no. Ok, quiero terminar con esto.
Hace tiempo también hablamos de otro aspecto de lo que es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Vamos a leer Colosenses 1:25 nuevamente. Leo estos dos versículos y termino. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente. Ya entendimos que esta palabra cumplidamente en otra versión dice a completar. Ok, la palabra de Dios. Pero esta palabra cumplidamente entendimos que es lo que Pablo hizo. Pero también en otra ocasión dijimos que es para que también tiene que cumplirse en nosotros. A ver, vamos a ir a Lucas 24:44. Esta palabra cumplidamente aquí en Colosenses 1:25 es la palabra plero en griego. Y es el mismo que Jesús usó en Lucas 24:44. Mire, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Esa es la palabra pleró, el mismo que usó Pablo allá en Colosenses 1:25 es el mismo que usa Jesús aquí. Dice, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok. En pocas palabras, anunciar cumplidamente la palabra de Dios significa vivir lo que uno predica. Amén. Vivir lo que uno predica, porque no puede un ministro, no puede eh, predicar lo que no vive. Amén. Eso es bien importante, hermanos. Porque si no vivimos lo que predicamos, entonces, ¿quiénes son los primeros que nos van a señalar? Tu papá, tu mamá, tus hijos. ¿No eres testimonio ahí? También, o sea, a eso también, porque es que me acordé de esto porque lo hablamos hace tiempo. Y anunciar cumplidamente es que yo sí lo estoy viviendo. Es más, los músicos, los que estamos en la alabanza, ¿te imaginas que, y algunos ya nos han dicho, hermano, ni se gozan ustedes en la alabanza, ni se les ve? Y digo, sí, tiene razón, voy a decirle a mi cara que se alegre más. Amén. Y hay otro hermano que dijo, este, hay una alabanza que escribió un hermano cantante que se llama, que dice, ah, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré, algo así, ¿no? Y tu esposa es la que ves si te levantas tempranito, si madrugas, ¿no? O tu esposo, o tus hijos. Y dijo este hermano, este no me queda a mí, mejor no lo cantamos, porque dice cuál de madrugada y cuál temprano, ¿no? Hermano, o sea, miren lo que Dios quiere, ¿no? O sea, que todos los que se predique también hay que vivirlo porque eso impacta. Por ejemplo, en su casa usted es un hermano que es entregado, es alguien que ora, alguien que busca de Dios, impacta a sus hijos. No hay necesidad de que se les hable, de que se les predique. Ellos ven tu testimonio. Amén. Eso también es predicar cumplidamente la palabra de Dios. Pero lo otro que dijo Pablo también, o lo que vimos, el otro aspecto también es, o sea que ya tenemos todo el Nuevo Testamento, pero también hay que completarlo, o sea, porque Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, porque no solamente son suficientes las letras que están escritas, hay que entender a qué se refiere, por eso hay que estudiar, hay que trabajar, hay que consultar los diccionarios, versiones, escuchar otros hermanos, siervos de Dios que también predican la palabra y de ahí todo lo junta a uno. Y es por eso que cuando uno llega aquí y como hay tanto que uno recibe, hermano, ni sabes qué decir. Por eso les pido perdón a ustedes porque a veces ni termino las oraciones. Digo la oración incompleta porque ya viene otro pensamiento aquí, pero es porque me metí.
Lo triste sería que no estudiara yo nada y no tuviera ningún sustento bíblico de estar con ustedes y solamente hablar de mis cosas y de lo mío y usted. Bueno, a lo mejor eso se va a impartir. Por eso dijo a un hermano, un pastor una vez, dijo, ya no les voy a contar chistes, dijo, porque ustedes se aprenden más mis chistes que la palabra de Dios, ¿no? Hermano, entonces no logramos el propósito, la meta de venir aquí, de que se nos sea impartida la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Les pido perdón si me pasé de tiempo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora nos has dado tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra sea impartida a nosotros más y más. Gracias, Señor, porque, Señor, nos consideras, nos tomas en cuenta, Señor, para anunciar tu palabra cumplidamente, pero también en esta hora mis hermanos, Señor, que están aquí, han recibido tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nosotros no podemos. Pero gracias porque has sido bueno y nos has entregado tu palabra en esta mañana. Señor, en esta hora también oramos para que seas con nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por los que, Señor, están aún en problemas, Señor, que tú seas con ellos y que ellos, Señor, vayan a tu palabra, porque tu palabra es medicina también. Tu palabra trae solución, trae respuesta a situaciones que tenemos en nuestra vida. Gracias por cada hermano, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.